En este nuevo problema tenemos un motor de corriente continua de excitación-derivación. Nos dan la tensión, nos dan la resistencia de inducido, resistencia de campo, nos dan la corriente de vacío y la velocidad de vacío. Y ahora nos dice que la máquina, una vez que sabemos los valores de vacío, la máquina va a actuar sobre una carga que solicita un par de 100 Nm constante y nos pide calcular la corriente de inducido y la velocidad. Luego, posteriormente, al motor se le solicita 10 kW a 1200 revoluciones por minuto y nos preguntan cuál tiene que ser la resistencia externa a conectar en serie con el circuito de excitación para que ocurra esto. Se desprecia la saturación, es decir, la máquina se considera lineal, y la reacción magnética del inducido. El control va a ser por resistencia de excitación, es decir, que en este caso, como ya hemos visto en problemas anteriores, lo que vamos a tener que considerar no es el K-flujo, aunque sea una máquina de excitación y derivación constante, el K-flujo no va a ser constante, sino lo que tenemos que considerar constante es el K por K sub. Bueno, como siempre, y sin ánimo de resultar demasiado pesado, vamos a dibujar el balance de potencia, inicialmente el circuito de la máquina. Que sería este de aquí. Y bueno, pues lo finalizamos aquí. Esto sería R. Vale, esto sería V. La intensidad de inducido, fuerza electromotriz, intensidad de excitación. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues ponerle un par de puntos aquí de conexión aquí y aquí para terminar. Bien, como nos hace falta, para poder, como tengo ya previamente resuelto el problema aquí en una hoja y nos hace falta, voy a dibujar ya aquí directamente el balance de potencia de la máquina, ¿vale? Para que no nos estorbe luego mucho. Vamos a tener las tres pérdidas de la máquina. Serían la pérdida mecánica, sería esta, la pérdida en el inducido y la pérdida aquí, ¿vale? Quizás he dibujado demasiado grande la flecha transversal, vamos a reducirla un poco aquí. Entonces tendríamos que esta sería la potencia de entrada, esta sería la de salida, estas serían las pérdidas mecánicas que, vamos a ver, van a existir, ahora voy a explicar por qué. Las pérdidas en el cobre del inducido, las pérdidas en el cobre de excitación, esta sería la potencia electromagnética. Esto es para cuando nos haga falta. Vale, y nos hace falta pues casi ya. Vamos a suponer la máquina en vacío primero. Bien, vamos a ver. Nos dan la corriente de inducido en vacío. Es de inducido, no es de entrada, ¿eh? Por lo tanto, vamos a calcular la fuerza electromotriz o contraelectromotriz de vacío como la tensión menos la caída de tensión en el inducido, en la resistencia de inducido. Bien, sería los 250 voltios de tensión menos los 0,6 ohmios de resistencia de inducido por la intensidad en vacío. Estos serían 247 voltios. Esta es la FEM que ocurre aquí de vacío, ¿vale? Esta FEM E por la intensidad que la atraviesa, por I sub V, si yo multiplico EV por I sub IV, lo que tengo realmente es potencia electromagnética, tengo esta potencia de aquí. Si la máquina está en vacío, la potencia útil es cero. Por lo tanto, de aquí se deduce que las pérdidas mecánicas es igual a la potencia electromagnética de vacío. Por lo tanto, sería 247 por 5.
1235 vatios, ¿vale? Aquí nos sirve, ya de hecho ya nos está sirviendo el balance de potencia. Si en vacío tengo potencia electromagnética, en vacío la potencia de salida es nula, por lo tanto la potencia electromagnética es igual que las pérdidas mecánicas. Y vamos a suponer esas pérdidas mecánicas constantes en todo el problema, puesto que no nos dicen que cambien, ¿no? Eso suele ser habitual en todas las máquinas, ya lo hemos visto en las anteriores, que cuando nos dan los datos de vacío de la máquina, es que a partir de ahí vamos a sacar las pérdidas mecánicas. Por otro lado, como el control, vamos a ver, es en la excitación, pues quizás nos haga falta calcular el K sub phi. Aunque realmente es verdad, realmente eso es para la segunda parte del problema. Porque lo primero que nos preguntan, lo primero que nos piden, que es la corriente de inducido y la velocidad del motor, nos lo piden cuando vamos a solicitarle a la máquina en estas circunstancias 100 Nm. Y si no vamos a hacer nada, hemos calculado en vacío y vamos a calcular en carga la situación. Entonces lo que vamos a hacer va a ser calcular K flujo directamente, porque en la primera parte del problema el K flujo no varía. Entonces seguimos en vacío. K flujo sería la E de vacío partido de la velocidad por la constante. 247, la velocidad en vacío es 1000. Sí, por 2pi en 360, entonces el K flujo sale, a ver, eso no entendía bien mis números, perdón, 2,3587 voltios partido de radian segundo, ¿vale? Ese es nuestro K flujo por ahora, mientras que no toquemos el circuito de excitación. Vamos ahora a pasarlo a carga, una carga de 100 Nm, ¿vale? Entonces, para una carga de 100 Nm, pues tendremos nosotros que par útil será pues 100, y esto será potencia útil partido de velocidad. Entonces, por un lado tendremos que potencia útil sería 100 por la n 2pi entre 60. Es decir, será 10,472 n vatios. Esto sería la potencia útil. La potencia electromagnética sería la potencia útil más las pérdidas mecánicas. Potencia electromagnética. Vamos a suponer que esto sería la situación 1 de carga. Entonces, en esta situación 1, esto era vacío, esta situación 1, ¿vale? En esa situación 1, la potencia electromagnética será la útil más la pérdida mecánica, es decir, sería, bueno, lo ponemos aquí, las pérdidas mecánicas son constantes, pues sería 10,472 por n, esta n también sería la n1, más las pérdidas mecánicas. ¿Vale? Esto sería potencia electromagnética, que como sabemos en la máquina de corriente continua es la E por la I. Ambos dos de subíndice 1. Por otro lado, la E la podemos poner como K flujo por velocidad 1 por 2pi entre 60, esto sería la E, por I. ¿Vale? Bien, vamos a agrupar este número con este número y nos quedaría 247,0 por 10 elevado a menos 3 N1 y su I1. Perfecto. Bien, pues vamos a igualar este término con este término para que nos quede claro.
Lo ponemos aquí, 10,472 N1 más 1235, que sería este término que tenemos a este lado de la expresión, es igual a 247 por 10 elevado a menos 3, N1 es 1. A esta expresión le vamos a llamar expresión número 1. Vamos a aplicar Kirchhoff. Yo creo que cabe aquí. Vamos a aplicar la ecuación de tensiones de Kirchhoff en la malla externa, que sería V igual a RI por I sub I 1 más E1. Nos queda, esto tiene que ser 250. La RI sale, era 0,6 ohmios. La I sub I1 no la conocemos. Más el K flujo. Vamos a descomponer E. Tendremos K flujo por velocidad por 2pi60. Bien. Hacemos lo mismo. 0,6 I sub I1 más 247 por 10 elevado a menos 3 N1. Y esta es nuestra ecuación 2. Esta va a ser nuestra ecuación 2. Sí. Y este problema es más largo, tenemos que usar más páginas. Vamos a, de la ecuación 2, vamos a despejar I sub I1, que sería 250 menos 247 por 10 elevado a menos 3 por N1, dividido de 0,6, es despejado de aquí, está I sub I1, lo hemos despejado de aquí, del 250 y de esta parte de aquí, ¿no? De esta igualdad de aquí la hemos despejado. Y esto le vamos a llamar ecuación 3. ¿Vale? Bien, entonces cogemos la ecuación 3, que es la ecuación 2 despejada, y la metemos en la ecuación 1. Si cogemos en esta ecuación y metemos aquí I sub 1. Entonces nos quedaría todo este término igual y todo este término, y luego incluimos I sub 1. Vamos a reescribirlo aquí, sería 10,472 N1 más 1235. Lo podemos, si le doy aquí, podemos verlo momentáneamente. 1235 igual a 247 por 10 elevado a menos 3. Ay, se me ha movido. N1. Y ahora introducimos I. ¿Vale? Bien. Tenemos esta igualdad de aquí. Bueno, pues si observamos, nos ha quedado una expresión con N1 solamente. Lo que pasa que aquí, al quitar el paréntesis, nos aparecerá N1 al cuadrado, la expresión es de segundo grado. Desarrollándola y limpiándola, es decir, dejándola normalizada, pues nos quedaría N1 cuadrado 909,34 N1 más 12148 igual a 0. Esta expresión de aquí, repito, es esta, pero ya dejándola normalizada, como un polinomio de segundo grado. De aquí obtenemos el valor de N1, que van a salir 2. Va a salir 895,77 y va a salir 13,561 revoluciones por minuto en ambos casos. Para la máquina que tenemos entre manos, que es una máquina que está en el orden de los 1000 revoluciones por minuto, esta velocidad es relativamente pequeña y es
probablemente susceptible de decir que no lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces vamos a descartarla directamente, ¿no? Es una n muy baja. Probablemente esta n baja, si cogiéramos ese resultado matemático, que ese resultado es correcto para ese polinomio, pero técnicamente no es correcto, nos saldrá algún parámetro muy elevado, ¿vale? Entonces, para n1 igual a 895, bueno, pues este sería ya, evidentemente, uno de los resultados, sería n1 sería, lo tomamos ya como resultado, 895,77 RPM, que era uno de los datos que nos pedían en el enunciado, es decir, calcular la corriente y velocidad del motor, pues ese sería la velocidad, y la corriente, ¿de dónde la calculamos? Pues la calculamos de aquí directamente, ¿no? Sustituyendo esto en la ecuación 3. Ahora, pues nos va a dar directamente I sub I1, ¿no? I sub I1, colocando aquí los 895,77, pues resulta 47,91 amperios. Esos son los datos para cuando la máquina, de N y de intensidad, para cuando la máquina esté accionando un par de 100 Nm. ¿Vale? Ahora vamos a cambiar de situación. Y la máquina va a dar 10 kilovatios a 1200 revoluciones por minuto, pero esa situación va a ser con una resistencia externa en serie con el circuito de excitación. Bueno, voy a intentar a ver si soy capaz de hacerlo sin equivocarme mucho. Voy a intentar coger el esquema de la máquina, me lo llevo aquí, y ahora en esta nueva situación voy a trazar una línea que separe el cálculo. En esta nueva situación, pues vamos a modificar algo. Borramos, a ver, esto de aquí quizás, bueno, se nos ha borrado más de la cuenta. Y ahora vamos a tener en negro pues la bobina y la resistencia adicional. Vamos a poner por aquí la resistencia adicional. Evidentemente ya la intensidad de excitación no va a ser la misma. Aquí tendremos una situación 2, una situación 2. No sabemos si esta situación va a ser 2, ahora lo analizaremos. Y esto va a ser una situación 2, ¿vale? Bien, ojo que estamos cambiando la intensidad de excitación y por lo tanto el K-flujo ahora va a cambiar. Esto hay que tenerlo un poco en cuenta. Pues bien, en la situación nominal, vamos a ver, volvemos anteriormente, teníamos que K-flujo era 2,3587. K-flujo es K por K sub phi por la intensidad de excitación, cuando estemos considerando la máquina lineal. El flujo es esto. En este caso, tendremos K sub phi por la I de excitación que teníamos en la situación anterior, la situación 1, ¿no? ¿Cuánto valía? Bueno, pues no sé, no me acuerdo ahora mismo. La I de excitación, a ver, no la tengo calculada, no la hemos calculado, ¿o sí? No la hemos calculado porque nos daba directamente la corriente inducida. Bueno, pues la podemos calcular. Sería 250 voltios entre 150, ¿vale? Pues, bueno, pues sería 200, lo ponemos directamente entre 150, ¿vale? Eso quiere decir que de esta igualdad, de este número con este término de aquí, podemos sacar el valor de K sub phi, que nos sale 1,4152 voltios amperios radian segundo, ¿vale? Este es el valor de K sub phi, obtenido del régimen nominal. Y ahora volvemos a la situación
digamos, del apartado, ¿no? En esta situación 2 nos dicen que la potencia útil son 10 kilovatios, esta de aquí. Por lo tanto, podemos calcular la potencia electromagnética sumándole a la potencia útil las pérdidas mecánicas que calculamos antes. Esta de aquí. Bueno, vamos a hacerlo en la siguiente página. Ya volvemos a la situación 2, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Y en la situación 2, que es esta de aquí, ¿okay? Bien, en esta situación 2, la potencia electromagnética será la potencia de salida que nos están dando más las pérdidas mecánicas. Nos dicen que está dando 10 kilovatios y hay que sumarle 1235 vatios para obtener P sub E. Por lo tanto, potencia electromagnética en este segundo caso sería 11.235 vatios. Esa sería nuestra potencia electromagnética. Y esa potencia electromagnética, como sabemos, será E sub 2 por I2. Es decir, 11.235 será igual a E sub 2. Vamos a descomponer la E en su expresión, sería K por flujo. Este sería el flujo por la velocidad en radian segundo. Esto sería la E por la I. ¿Vale? Bien. Vamos a sustituir lo que sabemos. En este segundo caso nos dicen que la velocidad son 1200 revoluciones por minuto. Entonces lo que sabemos, vamos a escribirlo aquí abajo, sería 11.235 es igual a K sub phi, lo hemos calculado. La I no la sabemos por ahora. La velocidad son 1200 revoluciones por minuto. El 2pi el 60, perdón. Y la intensidad inducida tampoco la sabemos. ¿De acuerdo? Bien. Lo que sí es cierto es que podemos despejar aquí el producto de las dos intensidades. Y ese producto de las dos intensidades pasamos al otro lado de igual todos los números, operamos y nos sale 63,175. Vamos a llamar esta ecuación la ecuación 4. Tenemos que seguir en una nueva página y vamos a optar por lo mismo de antes, que es verla de manera un poco el final del anterior y el principio de esta. Bien, vamos a aplicar Kirchhoff aquí. Más E2, pero E2 lo vamos a expresar como K sub phi y E2 N2 2pi 60 y sustituimos lo que sepamos, 250, R vale 0,6 y su I2 no lo sabemos, 1,4152 por IE2 por la velocidad de esta situación 2pi y 60. Esto va a ser nuestra ecuación 5. Bueno, he cambiado esto, quizá tenemos que seguir manteniendo esta visión de aquí, porque lo que vamos a hacer es despejar del 4. Vamos a despejar, a ver, yo tengo despejada I sub I2, claro, porque lo que nos interesa es la I de excitación, que no se nos quede la I de excitación, entonces de aquí despejamos la I sub I2, que sería 63,175 dividido de IE2, y esto lo introducimos en la ecuación 5, en esta ecuación de aquí. Vale, pues sería, nos quedaría 250, ¿de acuerdo? Esto de aquí es esto de aquí, ¿vale? Nos quedaría 250, 0,6 por 63,175 dividido de I2,
más 1,4152 por IE2 por 1200. Podría haber calculado esto, pero bueno, no lo dejé planteado. Y ahora tengo una sola ecuación con una sola incógnita. Lo que pasa es que cuando quite el denominador se me va a quedar en este término se me va a quedar al cuadrado la IE2. ¿Vale? Entonces el polinomio normalizado queda de esta forma. Ya lo tengo aquí resuelto. Y esto conduce a dos soluciones de IE2. Una, a ver, lo que la busque es 1,233 amperios y la otra 0,1728 amperios. Ambas son matemáticamente posibles para este polinomio. Lo que pasa es que tenemos que ver si las dos son admisibles desde un punto de vista, digamos, técnico de funcionamiento de la máquina, ¿no? Entonces, si calculamos para cada una de ellas la intensidad I2, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos con esta expresión de aquí, ¿no? Metemos aquí los dos valores y obtenemos la I2 para cada uno de ellos. En el primer caso nos sale 51,24 amperios y en el segundo caso la intensidad saldría 365,6 amperios. Si nos vamos al principio del problema, bueno, para los 100 newton metros, estamos viendo que, por ejemplo, para una carga, digamos, normal, ¿no? Que es lo que está funcionando la máquina en la primera parte de una manera normal, la intensidad está en el orden de... aquí no estaba en esta página. La intensidad, bueno, aquí, está en el orden de los 50 amperios aproximadamente, ¿no? Entonces, para esta situación donde ha cambiado un poco la situación mecánica, nos sale una intensidad del orden de 50 amperios y una intensidad del orden de 365 amperios. Esta intensidad es muy grande respecto a la intensidad, digamos, del caso 1. Son 6 veces mayor, entonces evidentemente es descartable, ¿no? Y nos quedamos con que la intensidad admisible de inducido sería 1 sobre 50 amperios. Por lo tanto, este sería el valor de la intensidad de excitación, ¿no? La intensidad de excitación final. Para el caso 2, pues vamos a tomar 1,233. Y la I de excitación sabemos que será la tensión partido de la resistencia, pero en este caso tenemos la resistencia añadida, ¿no? Es decir, sería 250 entre la resistencia añadida y los 150 que tomaba la resistencia de campo. Bien, pues entonces la resistencia que nos sale añadida será de 52,76 ohmios, que es el último resultado pedido en este problema. Es decir, esa resistencia nos permitirá que en esta situación la máquina pues mueva esos 10 kilovatios a 1200 revoluciones por minuto. Y bueno, con esto pues terminamos la resolución del problema.